Es usual escuchar en las noticias de los distintos medios del mundo acerca de lo peligroso que puede ser caminar las calles de ciertas áreas de México. Cierta parte de esa inseguridad está relacionada con los distintos cárteles que azotan la nación y la gran rivalidad que existe entre ellos. Sin embargo, una de estas agrupaciones decidió dar un paso sin precedentes que la distingue absolutamente del resto. En el año 2019, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como el CJNG, oficializó la creación de su grupo élite. Estamos hablando de una organización paramilitar con más de 70 miembros armados, con infraestructura bélica y tan capacitados como entrenados para enfrentarse a lo que podía ser una potencial guerra, ya sea frente a los demás cárteles como hasta con el propio ejército mexicano. En el año 2020, el grupo élite se dio a conocer al mundo y las respuestas del Poder Ejecutivo mexicano no tardaron en llegar, así como tampoco faltaron los duros enfrentamientos con sus cárteles enemigos. Entonces, ¿cómo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación y de qué consta su grupo élite? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del grupo élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la agrupación que sorprendió al mundo con su incursión en el universo paramilitar. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! En el año 2007 comenzó a hablarse de un grupo armado autodenominado como los Matazetas, que tenían como objetivo eliminar a los sicarios conocidos como los Zetas. Sin embargo, en el año 2010, de esta agrupación en teoría justiciera, surgieron dos nuevos cárteles. Por un lado, la Resistencia y por el otro, Jalisco Nueva Generación. Dentro de sus primeras palabras a la prensa, sus miembros manifestaron: Jalisco, tierra de libertad y gente de trabajo. Muerte a los secuestradores y extorsionadores. Aquí en Jalisco no permitiremos que quieran entrar otros grupos que quieran imponer su explotación. De todas formas, con el correr del tiempo, se pudo observar que el Cártel Jalisco Nueva Generación no se diferenció en lo absoluto de sus enemigos y que también incursionó activamente en secuestros y extorsiones en las zonas del puerto de Veracruz y Boca del Río. También fueron responsables de múltiples incendios de autos particulares para hacer bloqueos frente al ejército mexicano, junto con asesinatos de policías y funcionarios políticos. Otro dato importante acerca de esta agrupación es que está liderada por uno de los hombres más buscados no solo por México, sino que también por Estados Unidos. Su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, pero es conocido como el Mencho. Luego de la muerte del reconocido narcotraficante Chapo Guzmán, el líder del CJNG se convirtió en el principal objetivo de búsqueda y Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por cualquier información que conduzca a su arresto y condena. Seguramente esta abultada suma se deba a que el Mencho es acusado por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y participación en el crimen organizado. A su vez, varios informes de inteligencia lo ubican como el artífice de una escalada terrorista en distintas ciudades mexicanas desde el año 2015. Dicha investigación también lo señala como responsable del tráfico de drogas, no solo dentro de su región, sino también a lo largo de Europa, Asia, América y África. Según se ha podido comprobar, el CJNG opera activamente en países como Argentina, Brasil, Japón y Gibraltar. El Cártel de Jalisco estuvo involucrado en distintos incidentes, tales como el secuestro de Alfredo e Iván Archibaldo, hijos del Chapo Guzmán, en agosto de 2016, o lo que se conoció como la masacre de Minatitlán en el año 2019, en el que ingresaron a un bar en dicho municipio de Veracruz, donde se celebraba el cumpleaños de una mujer conocida como La Becky, presunta aliada de los Zetas. Segundos después, abrieron fuego y asesinaron a 14 personas. Ese mismo año, luego de un largo periodo recorrido desde su fundación, decidieron dar un nuevo paso en su desarrollo como cártel y crearon lo que se conoció como Grupo de Élite. Se trata del brazo armado integrado por hombres con entrenamiento paramilitar. Según se ha podido conocer, el escuadrón está integrado por más de 75 miembros, divididos mayoritariamente entre las regiones de Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.
Según algunas fuentes, su creación está directamente relacionada con el objetivo de disputar diversos territorios con los cárteles Santa Rosa de Lima, los Viagras y la familia michoacana. En las pocas imágenes que se han podido conocer, se ha descubierto que cuentan al menos con un arsenal de 80 armas, entre ametralladoras, fusiles y lanzagranadas. Toda esta infraestructura está acompañada por como mínimo 20 vehículos comerciales con blindaje artesanal y otros 3 que llevan inscripta la leyenda Fuerzas Especiales Grupo Elite CJNG. Además, el Grupo Elite no cuenta con una gran cantidad de pistoleros, por lo que dispone de entrenados sicarios para las tareas más complejas. Esta facción del Cártel de Jalisco está liderada por Juan Carlos Valencia González, famoso por sus múltiples alias, R3, el JP y el 03. Algunas versiones indican que se trata del hijastro de El Mencho y del hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio. En el año 2020, Valencia González fue acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, por delitos de conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importación ilegal. Al igual que su padrastro, la información de su captura también es altamente recompensada con una suma de $5 millones. El gobierno mexicano aseguró que el JP creó 2 grupos de élite llamados el RR y el Grupo Delta, pero no dio más información al respecto. Fue recién en el año 2020 cuando el mismo Cártel de Jalisco publicó videos sobre el Grupo Elite que se supo a ciencia cierta sobre su existencia. Allí se pudo ver no solo la infraestructura recién detallada, sino que también una amenaza explícita al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, conocido como El Marro. Luego de la publicación de estos videos, la palabra de Andrés López Obrador, presidente de México, no se hizo esperar. Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Ya sabemos lo que la guerra ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos. A su vez, no dudó en calificar la acción del Cártel de Jalisco como propaganda por dar a conocer a la sociedad no solo su creación, sino también sus vehículos y armamentos. Por otro lado, se mostró disgustado con la reacción del periodismo, que en su consideración fue cómplice de los criminales al hacer apología e instar a la confrontación. Luego de anunciada su gestación, fueron conocidos algunos casos que tuvieron al Grupo Elite como protagonistas. En octubre de 2021, en un parque del municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, asesinaron a 2 personas, provocando el caos entre los civiles que se encontraban en el lugar público. Un mes antes, 13 integrantes de dicha facción, entre los que se encontraban 3 adolescentes, fueron detenidos por las fuerzas mexicanas en la misma región. Esto sucedió luego de haber liberado a 2 jóvenes y un adolescente que habían sido secuestrados por el comando del CJNG. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la creación del Grupo Elite del CJNG puede ser solo el comienzo de la gestación de diversas agrupaciones paramilitares originados por otros cárteles? Desde hace décadas México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el Cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el Cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia del Cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal.
Aunque el cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo. El ejército norteamericano, por supuesto, dio caza a los jefes del cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los Sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el Clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el cártel de los Soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Lucchese de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano. Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron 3 veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí, aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional.
Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano El Guano Guzmán Loera. Estas dos últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de los chapitos y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre los chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a los chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido $5 millones a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que los chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.